Bueno, vamos con este primer ejercicio. Dicen, un globo se suelta desde el suelo y desde el reposo. El globo se acelera a razón de 4 metros sobre segundos al cuadrado. 2 segundos después se lanza verticalmente un dardo en la misma dirección en que se mueve el globo, con una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Determine el tiempo después de haber soltado el globo en que el dardo lo alcanza. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? En primer lugar, tenemos un primer objeto que se suelta desde aquí y se suelta y comienza a subir porque, bueno, los globos se comportan de esa manera, ¿no? Debido a la diferencia de densidades de los gases, del aire y de lo que tiene aquí dentro del globo, comienza a subir. Eso no es lo importante aquí. Lo importante es que parte con una velocidad inicial de 0 metros por segundo, porque dice que se comienza a mover desde el reposo. Y como acelera, entonces va a empezar a ganar rapidez a medida que va subiendo. ¿Sí? La aceleración es de 4 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Luego de que pasan 2 segundos, el globo ya está por aquí. Aquí tenemos t igual a 2 segundos, ¿no? Al inicio teníamos un t igual a 0. En esos 2 segundos después, en t igual a 2, ahí se lanza verticalmente un dardo o cualquier otro objeto, no importa lo que sea. Lo importante es que lo que va a pasar es lo siguiente. A partir de ese momento, se lanza el segundo objeto, ¿sí? Desde acá abajo. Aquí ya no está el globo, ¿no? El globo ya está acá por acá arriba. Ahí se lanza el segundo objeto y el segundo objeto es lanzado con una velocidad inicial de 25 metros por segundo, ¿sí? Entonces va a empezar a subir, pero este dardo que se lanza no va a tener la misma aceleración que el globo. El globo acelera hacia arriba, pero en cambio el dardo acelera con el valor de la gravedad y la gravedad apunta hacia abajo. Entonces el valor de la gravedad sería de menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces el dardo va a seguir subiendo, pero va a desacelerar. Mientras que el dardo sube, el globo también sigue subiendo, ¿sí? Entonces puede ser que estén por acá, ¿sí? El globo puede ser que ya esté un poco más arriba, el dardo también hace lo suyo, va subiendo, ¿sí? Pero va perdiendo rapidez porque está desacelerando debido a la gravedad. Pero puede ser, es probable que en algún momento lo alcance, ¿sí? En ese primer momento en que lo alcanza, digamos que cuando lo alcanza revienta el globo, pues, ¿no? Podría ser que se topen dos veces, si no fuera un dardo, sino que fuera otro tipo de objeto que no es lanzado en la misma dirección, sino que es lanzado un poquito más al lado, digamos por aquí. Ahí nunca lo va a reventar, ¿verdad? Pero puede ser que si hace eso, coincidan dos veces. Por ejemplo, a la subida o cuando ya el otro objeto empiece a caer. Podría ser que se encuentren dos veces, por si acaso. Es posible, no lo sabemos. Eso nos lo dirán las soluciones que tengamos en este ejercicio, ¿no? Por ejemplo, si salen dos tiempos positivos, esos dos tiempos positivos significarían que se encontró dos veces con el globo. Aunque al ser un dardo, pues a la primera que se encuentre lo va a reventar, pues, ¿no? Entonces, ya con estos datos que tenemos, podemos empezar a resolver el ejercicio. Ese es el planteamiento, eso es lo que uno debe entender físicamente lo que está pasando. El resto, pues, es tratar de jugar con las ecuaciones de caída libre para el dardo y de MRV para el globo. Caída libre para el dardo. ¿Ya? Las ecuaciones son muy similares, solo que en MRV la aceleración es desconocida y en caída libre la aceleración es conocida, la de la gravedad. ¿Sí? Aunque en el globo ya nos dan el valor de la aceleración, de 4 metros sobre segundos al cuadrado. Así que, ¿qué ecuaciones podríamos trabajar para ir reemplazando estos valores de velocidad inicial, de aceleración, ¿sí? De tiempo también, porque tenemos el tiempo? ¿Qué opinan ustedes? Y para los que recién han llegado,
No se olviden de registrarse. Escaneen el código QR para que haya simplemente un registro de quienes asistieron, ¿no? No se olviden de que les piden ahí mi nombre. Mi nombre es José Jiménez. Me ayudan registrándose, por favor. Y si ya lo hicieron, podemos continuar resolviendo el ejercicio. ¿Sí? A ver, ya con el planteamiento explicado, intenten ustedes a ver cuál es la solución. Voy a sacar la calculadora. Hasta mientras, vayan intentándolo. Espero que tengan un cuaderno a la mano, ¿no? Para que vayan anotando todos estos ejercicios o hacerle captura de pantalla, tomarle fotos, como ustedes deseen. Yo pienso que hay que recordar las ecuaciones de MRV y de caída libre, y en especial una ecuación que nos relacione la velocidad inicial, el tiempo, la aceleración. Recuerden que cuando nos dicen que el dardo alcanza el globo, significa que estamos aquí, pues, ¿no? En este punto en el que la posición final del globo es igual a la posición final del dardo. Sus posiciones son iguales en Y. En Y porque estamos hablando de un movimiento vertical, ¿verdad? Entonces, cuando vimos ejercicios de encuentros, nos dimos cuenta que esta ecuación, y igual a y sub 0 más b sub 0 t más un medio de la aceleración por t cuadrado, nos sirve bastante para este tipo de ejercicios, ¿sí? Para el globo, tendríamos que la posición final del globo es igual a la posición inicial desde donde parte desde el suelo. Para mayor facilidad, se asume que la parte más baja es y igual a cero. El punto en donde se alcanza es la posición final, que no se conoce cuánto es, ¿sí? Y como dije que la gravedad es negativa hacia abajo, pues estamos asumiendo un sistema de referencia positivo hacia arriba, negativo hacia abajo. Entonces para el globo tendríamos posición final igual a posición inicial, cero, más la velocidad inicial con la que sale, cero, sale del reposo por el tiempo, que no sabemos, más un medio de la aceleración, acelera 4 metros sobre segundos al cuadrado hacia arriba, eso sería 4 positivo, por t, ¿sí? Ese es el tiempo que se demora el globo, ¿verdad? Desde t sub 0 igual a cero hasta t final igual a t, ¿sí? Profe, Dígame. ¿no sería t al cuadrado después del 4? Sí, sí, me olvidé. Gracias. Y en cambio, el dardo tendríamos que su posición final es igual a su posición inicial, pero su posición inicial también fue cero, sí, porque salió también desde el suelo, ¿sí? Sí, sería cero, más la velocidad inicial con la que salió, que es 25 hacia arriba, 25 positivo, por t, ¿ya? Pero aquí el tiempo del dardo no es el mismo tiempo del globo. El globo en total tiene desde t final hasta t final menos t inicial, pero t inicial para el globo fue cero. Pero en cambio para el dardo vamos a tener un tiempo, vamos a abrir un paréntesis aquí, un tiempo inicial de t igual a 2, porque a partir de t igual a 2 es que recién se lanzó el dardo. Entonces el t inicial del dardo es t igual a 2. Entonces su t en verdad sería t final menos t inicial. Y t inicial es 2 segundos, ¿sí? Entonces sería t menos 2. ¿Ya? Lo cual se confirma si es que usted piensa, si es que el globo se demora 10 segundos en llegar a esta posición,
El dardo, en cambio, se demoraría 10 menos 2 8 segundos, nada más, lo cual es lógico, porque si se lanzó 2 segundos después, entonces pues solo tendría 8 segundos de movimiento comparado con los 10 segundos del globo. ¿Sí? Bueno, seguimos con la ecuación. Más un medio de la gravedad menos 9,8 por el mismo tiempo, t menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Estas las podemos igualar porque la posición final del globo y la del dardo son las mismas. Entonces tendríamos esta ecuación, 4 dividido para 2, 2t al cuadrado, debe ser igual a 25 por t, 25t, menos 25 por 2, 50, menos 4,9 por, y aquí tenemos un binomio al cuadrado que ustedes saben resolver fácilmente, t cuadrado menos 4t más 4, ¿sí? Y nos queda una ecuación cuadrática, ¿no? A partir de aquí yo no voy a resolver, sino que voy a esperar que ustedes me digan, ¿sí?, cuáles son las dos soluciones, T1 y T2. Pueden decirme por chat. Pues resuelvan esa ecuación cuadrática, por favor, y me dicen las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Confirman, por favor, cuáles son las soluciones. Profe, Dígame. a mí me salió la primera solución 1,29 y la segunda menos 7,76. ¿Ya? Seguro que resolviste bien, porque Según yo, creo que sí, no sé. estamos partiendo del hecho de que el tiempo que estamos utilizando aquí es el tiempo con referencia desde cuando sale el globo. Profe, profe, Entonces, no, digan, a mí me salió 3,8 y 2,6. 0,8 segundos y 2,6 segundos. Ahí está un poquito más razonable. Yo creo que a mí también me salió eso. Listo. Estas no son, estas sí. Les vuelvo a decir la reflexión de por qué, si me sale una respuesta así, yo dudaría de esa respuesta. Porque el tiempo de referencia, t igual 0, es desde que parte el globo, ¿sí? Entonces, si me sale un tiempo de 1,29 segundos, significa que después de 1,29 segundos en que todavía ni siquiera ha salido el dardo, ya se alcanzó con el dardo. ¿Cómo puede ser eso posible? Si a los 1,29 segundos aún no sale el dardo, entonces, ¿cómo lo puede alcanzar? Es una respuesta ilógica. En cambio, 3,8 sí es posible, 2,6 sí es posible. Cualquier valor mayor que 2 es posible. Y salen dos valores positivos. Eso es lo que yo les decía. ¿Cuál es la explicación de que salgan dos positivos? De que el dardo sigue subiendo, ¿sí?, y luego empieza a caer por acción de la gravedad. Pero el globo, ¿qué hace? El globo solamente sube, sube, sube y sube. Entonces, mientras el globo sube, el dardo lo alcanza en el trayecto de subida, pero mientras el globo sigue subiendo, ¿sí?, el dardo también lo vuelve a topar en el tramo de bajada, ¿sí? Se topan dos veces, en el tramo de subida del dardo y en el tramo de bajada del dardo. En el tramo de subida sería el tiempo menor y en el tramo de bajada sería el tiempo mayor, porque el tramo de subida ocurre primero, pues, ¿no? Entonces, el tiempo que ocurre primero es para el tiempo de subir, para el tramo de subida. Y para cuando ya está bajando el dardo, ese es el tiempo más grande porque eso ocurre después. Entonces, está bien que salgan dos positivos.
La cuestión aquí es que es como es un dardo, entonces se supone que ya en el primer momento que lo alcanza lo va a reventar, entonces en el segundo tiempo ya no hay globo. Entonces la respuesta correcta sería 2,6 segundos. Esa es la que elegiría. Pero en realidad las dos son soluciones matemáticas, las dos son posibles. Imagínense que no sea un globo, sino que sea, no sé, una pieza así, de plastilina, y no estamos lanzando un dardo, bueno, sí un dardo, cualquier objeto perforador, una bala puede ser. Lo va a atravesar en el momento que sube y lo va a atravesar en el momento que baja. Entonces, las dos son soluciones, los dos tiempos. ¿Se entiende? Espero que sí. Vamos con otro. Ya alcanzó a hacer captura de pantalla. Déjenme borrarles aquí un poquito esto. Tengan el ejercicio limpio y le puedan hacer captura. ¿Ya? Vamos con este. Ya, profe. Ya. Dice, un objeto se suelta desde el filo de un pozo de profundidad h. El sonido generado por el choque del objeto con el fondo del pozo se lo escucha después de 7 segundos de haberlo soltado. Determine la profundidad h del pozo y la rapidez media de la piedra, bueno, del objeto. No sé, ahí dice piedra, pero decía objeto. Considere que la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo aproximadamente y el valor de la magnitud de la gravedad la vamos a trabajar con 10. ¿Sí? Ya. A ver, entendamos lo que está sucediendo. Dice que se suelta desde el filo de un pozo de profundidad h. Entonces aquí tenemos el pozo. Vamos a hacerlo un poquito más profundo. De aquí se suelta un objeto, una piedra, lo que sea, con una velocidad inicial de cero, porque dice que se suelta, ¿verdad? Y empieza a caer. A medida que cae, pasa el tiempo, ¿no? Empieza en t igual cero a transcurrir el tiempo. T igual uno, t igual 2, t igual 3, t igual 4, t igual 5. A lo mejor, ¿no? Pongámosle un valor ahí, t igual 5. Y ya llegó al fondo del pozo. ¿Por qué t igual 5? Si dice que aquí se escucha el sonido después de 7 segundos, no de 5 segundos. Porque el pozo tiene una profundidad bastante grande, de tal manera que pasa como cuando cae un rayo. Usted ve la luz primero, porque la velocidad de la luz es mucho más elevada que la velocidad del sonido. Usted ve el relámpago, porque la luz viaja más rápido a sus ojos que lo que el sonido viaja a sus oídos. Después de que pasa ciertos tiempos, 2 segundos, 3 segundos más, ahí recién usted escucha el trueno, ¿sí? Significa entonces que aquí sucede el choque con el fondo del pozo, ¿sí? Golpea con el agua, qué sé yo, que está aquí al fondo, y a partir de ahí se genera una onda sonora. Esa onda sonora también tiene un tiempo de viaje, ¿sí? Entonces vamos a llamar T sub 0 al tiempo inicial. T sub S, perdón, T sub B al tiempo de bajada del objeto, que no sabemos, yo le puse 5 segundos. Y vamos a llamarle T sub S al tiempo de subida del sonido, que es lo que se demora el sonido en ir desde aquí, desde el fondo del pozo, hasta acá. ¿Sí?
Entonces vamos a dividir en dos partes. Una parte es cuando el objeto cae, ya termina de caer hasta el fondo, y a partir de ahí es otro análisis en el que el sonido empieza a subir hasta que llega a nuestros oídos, y en total ahí sí pasaron 7 segundos de todo eso. Entonces, si se demoró el objeto en bajar 5 segundos, el sonido en subir se demoró 2. 5 más 2 son 7. Si el tiempo de bajada fue 4 segundos, el del sonido en subir fueron 3, porque 4 más 3 son 7. Pero bueno, así hay infinitas soluciones, ¿no? No podemos estar tanteando eso, ¿no? Porque también podría ser que el tiempo de bajada sea 5,9 y el tiempo de subida sea 1,1. La suma de los dos sigue dando 7. Y así infinitas soluciones. ¿Sí? Hay que encontrar analíticamente cuáles son esos dos tiempos. ¿Sí? ¿Hasta ahí está entendido el planteamiento? Espero que sí. Si no, me pueden preguntar cualquier cosa. Sí, profe. Ya, chévere. Entonces, el primer análisis que es cuando cae el objeto, eso es con caída libre, porque el objeto pues le afecta la gravedad. Entonces tendríamos que, si le llamamos al punto más bajo como y igual a cero, el punto más alto desde donde se suelta el objeto sería y igual a h, porque dice que la profundidad del pozo es h. Entonces, si abajo es cero, arriba es h. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que calcular con esta ecuación de aquí. No siempre se utiliza esta, ¿ah? Pero me están dando los datos necesarios para utilizar esta de aquí. Porque el desplazamiento tiene que ver con la altura o la profundidad del pozo, justamente. Si utilizo hacia abajo negativo, como siempre, ese desplazamiento sería menos h. La velocidad inicial con la que fue soltado el objeto es cero. Y todo esto se hace cero. La gravedad dice que es 10, pero como es hacia abajo, sería 10 dividido para 2 a 5, negativo. Y el tiempo no es el tiempo de, no es cualquier tiempo, es el tiempo T sub b que yo he llamado tiempo de bajada al cuadrado. ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano? Dani, Sí, profe. Una pregunta. ¿Cómo sacó el -5? el menos 5. Ah, es la gravedad, que aquí me dice que trabaje con 10. Gravedad dividido Ah, para ya. 2, 5. Ajá. Y el Ya, ok, negativo sí. porque va hacia abajo. Ujú. Y este menos con este menos se van a ir. Entonces yo puedo dejar la h positiva y aquí como 5t sub b al cuadrado. Ya me queda una ecuación un poquito fácil. ¿Sí? Pero tengo dos incógnitas, h y el tiempo de bajada, que no lo conozco. Pero para eso está el segundo análisis, el del sonido. Porque el sonido resulta que va desde abajo hacia arriba. Así que también recorre h. Y de esa manera yo puedo relacionar la h del sonido con la h del objeto, de la piedra. Entonces, este análisis fue para la piedra o el objeto, lo que sea. Pero el siguiente análisis es para el sonido. Y el sonido, pues, no le afecta la gravedad. El sonido viaja con rapidez constante. Eso hay que saber. Entonces, eh, el análisis que vamos a hacer para el sonido en realidad es un movimiento rectilíneo uniforme. No, no es tan complicado, no tiene aceleración. Entonces, si va a desplazarse de abajo hacia arriba, se va a desplazar positivamente, con un desplazamiento de h. Y el desplazamiento del sonido es igual a la velocidad del sonido por el tiempo, ¿verdad? Porque esa es la ecuación de MRU. La velocidad del sonido también es hacia arriba. Si el desplazamiento es hacia arriba, su velocidad también es hacia arriba. Entonces, h y la velocidad son positivas las dos. ¿Sí? ¿Cuánto es la velocidad del sonido? Aquí me dan el dato. Aproximadamente 340. Por el tiempo que se demora el sonido. El tiempo del sonido yo le puse T sub S. ¿Sí? Aquí tengo otra ecuación. El problema es que ahora también tengo otra incógnita, T sub S. Entonces tengo dos ecuaciones con tres incógnitas. Lo bueno es que hay una manera de relacionar los dos tiempos. Que yo les dije antes, les expliqué al principio. Y es que si uno es 5 el otro es 2. Si uno es 6 el otro es 1. O sea, si sumo el tiempo de bajada del objeto más el tiempo de subida del sonido, no importa cuáles sean los dos tiempos, la suma de los dos me debe dar 7 segundos.
porque aquí dices. Ahora sí, pues, puedo despejar T sub S igual a 7 menos T sub P y eso meterlo acá. Y ya me queda la ecuación H igual a 340. En vez de T sub S, voy a poner 7 menos T sub P. Y como son las mismas H's, ¿qué puedo hacer con esas H's? Igualarlas, ¿sí o no? 5T sub B al cuadrado es igual a 340 por 7, 2380. Y acá quedaría negativo, menos 340 T sub B. Y me queda otra ecuación cuadrática que ustedes de nuevo me van a ayudar. Ustedes la ordenan. Así sería, ¿verdad? Pasa esto al otro lado, igual a cero. Y ustedes me dicen los dos tiempos que salen. T sub B1 y T sub B2. Perfecto. Me salió Ujú. 6,39 y menos 74,39. Perfecto. Ahí sí son coherentes las respuestas, porque el tiempo de bajada sí puede ser 6,39. Tiene que ser un valor menor que 7. De tal manera que el tiempo de bajada es 6,39, entonces el del sonido sería 7 menos este, 0,61. Sí, la suma de los dos da 7. Y está bien, pues el sonido es bastante rápido comparado con lo que se demora el objeto en bajar. El objeto en bajar se demora 6,39 segundos, pero el sonido no se demora tanto en regresar, porque miren ese valor de rapidez, es bastante elevado, 340 metros por segundo. Sí es lógica la respuesta, ¿no? Igual los demás me confirman. Esta de aquí negativa, pues la descartamos. Estamos, estamos tratando de encontrar un tiempo que sea positivo, ¿sí? Perfecto. Ujú. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se sacó que h vale 340 t sub s? Ah, ya, porque ahí analicé el sonido y el sonido viaja a rapidez constante. Entonces, aquí estamos analizando la ecuación de MRU y la ecuación de MRU es velocidad igual a desplazamiento sobre tiempo. Lo que hice fue pasar acá a multiplicar y me queda delta Y igual a B por T. El delta Y es el desplazamiento vertical, que es H, y la velocidad del sonido es 340 por el tiempo del sonido. Y me queda H igual a 340 T sub S. Ah, ok, gracias. Una vez que ya tengo el tiempo de bajada de la piedra, ya puedo encontrar lo que me están pidiendo, ¿no? Puedo encontrar H, que es de aquí, podría obtenerlo. H igual a 5 veces 6,39 al cuadrado. 4. 204 metros. Es bastantísimo. Es un posísimo. Se haya demorado 7 segundos en llegar el sonido, pues es un pozo bastante profundo. ¿Ya? ¿Qué más me preguntaban? La rapidez media de la piedra. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la rapidez media? Rapidez media es igual a distancia recorrida sobre intervalo de tiempo que se demoró en hacer esa distancia, ¿no? En recorrer esa distancia. Y la distancia que recorre la piedra, ¿cuánto es? Ya lo encontré, pues el valor de la profundidad del pozo, 204, dividido para el tiempo que se demoró en llegar hasta el fondo. ¿Cuánto se demoró en llegar hasta el fondo? 6,39.
¿sí? Interesante, miren, la rapidez media entonces sería igual a la distancia recorrida, que es h, dividido para el tiempo, que es t sub b, ¿verdad? El tiempo de bajada. Pero h es igual a 5 veces t sub b al cuadrado. Sobre t sub b, se simplifica esto con esto y queda 5 veces t sub b nada más. Ujú. Si se me preguntaban la rapidez media, solo necesitaba sacar t sub b nada más. No necesitaba sacar h. 5 por t sub b, 6,39. 31,95, ¿verdad? Metros sobre segundo. Y ahí están las dos respuestas que me pedían. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, este también es de caída libre, ya me voy a saltar. Vamos a hacer uno de gráficas, ¿ya? Ya bueno, les hago captura, hágale captura de pantalla para que usted lo resuelva cuando siga practicando después de esta clase. ¿Sí? Suelen poner uno o dos problemas de caída libre en el examen. Vamos con este de gráfica. El siguiente gráfico, posición versus tiempo, muestra el movimiento de una partícula en línea recta. Determina el desplazamiento de la partícula entre t igual 1, t igual 5 y t igual 17. Está fácil. Es bastante conceptual. Recordar cómo se saca un desplazamiento cuando tenemos una gráfica posición versus tiempo es lo más sencillo del mundo, ¿verdad? ¿Cómo se sacaba? Bueno, ahí tienen alternativas. Me pueden decir, pueden hacerlo ustedes y decirme la respuesta a la que hayan llegado. A ver, los leo en el chat. Profe, creo que -9 metros, sí. -9, -9i. Ya. Sí. ¿Eh? Sí. Y pues no. El objeto, la partícula comienza su movimiento en x igual a 5 y termina su movimiento en x igual -4. ¿Sí? Es más, no hay que fijarse en este punto en realidad, ¿no? Hay que leer bien el enunciado y fijarse en t igual a 5. Ah, bueno, pero por suerte, en t igual a 5 también está en la misma posición que en t igual a 0. Es más, de aquí de esta gráfica podemos leer
que desde t igual a 0 hasta t igual a 5 la partícula se mantuvo en el mismo sitio todo ese tiempo. En x igual a 5 estuvo. O sea, estuvo en reposo. Desde t igual a 0 hasta t igual a 5 la partícula se mantuvo en la posición x igual a 5 en reposo. O sea, empezó, si aquí está el 0, si aquí está el 0, la partícula empezó aquí. Y después de 5 a 17 hay 12 segundos, ¿no? Después de 12 segundos, la partícula termina acá, en x igual a -4. O sea, tuvo un desplazamiento negativo. ¿Cómo se saca el desplazamiento? Posición final menos posición inicial. La posición final es -4. La inicial es 5. -4 menos 5 menos 9. Sí, pero el desplazamiento es un vector. Estas x final y x inicial son vectores. 4i, -4i y -5i. Entonces, la respuesta es -9i. ¿En qué unidades? En metros. Ajá, el literal C. Eso es todo. Que no es lo mismo que me hubiesen preguntado la distancia recorrida. ¿Sí? En este mismo ejercicio, si no les hubieran pedido desplazamiento, si no distancia recorrida, ¿cuál hubiera sido? 19, dice Domenic. ¿Será? ¿Cómo lo hiciste? Porque algunos me dirán, ah, no, solamente le saco la magnitud al desplazamiento, o sea, 9 metros. Y no es verdad, porque la partícula, después de que está en reposo durante 5 segundos, se mueve desde x igual 5 hasta x igual a 10. ¿Sí? Entonces avanza una primera distancia de 5 metros. Desde 5 hasta 10 recorre 5 metros. Y desde x igual a 10 hasta x igual -4 retrocede 14 metros. Desde x igual a 10 hasta x igual a -4 retrocede una segunda distancia, pero no importa si avanza o retrocede. Las distancias siempre son positivas. Así que la distancia 2 que retrocede es de 14 metros positivos. Y la distancia total recorrida es la suma de todas las distancias. 19 metros, efectivamente. ¿Ya? Entonces, miren cómo se calculan esas dos cosas que son diferentes, ¿no? Desplazamiento, ya aprendimos en clases que es muy diferente a distancia recorrida. Desplazamiento es un vector, la distancia recorrida es un escalar. ¿Sí? Se calculan de formas diferentes también. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Vamos con otro ejercicio. Repasamos un poquito el tema de gráficas porque normalmente, normalmente siempre vienen dos ejercicios de gráficas. Si hace bien esos dos ejercicios, ya tiene un punto asegurado de 10. ¿Ya? Bien. Dice, la gráfica X versus T representa el movimiento de una partícula en línea recta durante 20 segundos. En línea recta dice, ¿no? Mire la forma de esta gráfica, ¿no? Acuérdese que esto que vemos no es la forma en que se está moviendo, por si acaso, ¿no? Porque no es una gráfica Y versus X, es una gráfica X versus T, o sea, cómo va cambiando la posición de la partícula a medida que el tiempo transcurre.
No vaya a pensar que la partícula se mueve así de forma ondulada, ¿no? Lo que dice esta gráfica es que en el tiempo t igual 0, la partícula empieza su movimiento en la posición x igual a 10. Y a medida que pasa el tiempo, la partícula se mueve en línea recta hasta la posición x igual a 30. Pasa el tiempo y la partícula ahora retrocede en línea recta hasta la posición x igual menos 20. Y así sucesivamente, hasta que pasan 20 segundos y la partícula se encuentra en la posición x igual a 0 metros. ¿Ya? Entonces el literal A dice, determine el desplazamiento de la partícula de todo el recorrido. ¿Sí? Literal A, desplazamiento. Como es un movimiento en X, ya sabemos que el desplazamiento se calcula restando dos vectores, el vector posición final menos el vector posición inicial. El vector posición final, ya lo dijimos, cuando el tiempo es 20 segundos, la partícula está en la posición X igual a 0, 0 y menos. En el tiempo t igual 0, aquí la partícula se encuentra en la posición x igual 10. 0i menos 10i es igual a menos 10i metros. Ese sería el desplazamiento de la partícula de todo el recorrido. Y es verdad, porque si empezó en x igual a 10 y terminó en x igual a 0, se desplazó negativamente. Se desplazó, digamos, si es que el negativo es hacia la izquierda, la partícula se movió 10 metros hacia la izquierda en total. Al final terminó 10 segundos más atrás de lo que estaba. ¿Sí? Literal B, la velocidad media de todo el recorrido. Fácil. Recordando que la definición de velocidad media es dividir el desplazamiento para el intervalo de tiempo utilizado, podemos dividir ese menos 10i para el tiempo de 20 segundos y me quedaría menos 0,5i metros sobre segundo. ¿Sí? Literal C, la distancia recorrida, y aquí otra vez les hago hincapié en que no vayan a pensar que simplemente sacar la magnitud del desplazamiento. ¿Ya? Magnitud del desplazamiento y distancia recorrida solo coinciden cuando la partícula viajó en línea recta y en una sola dirección, sin retroceder, sin cambiar de dirección. Y aquí sí que está cambiando de dirección, porque primero avanza y luego retrocede. Primero se va hacia la derecha, luego se va hacia la izquierda y así. Entonces ahí no va a coincidir. No vaya a pensar que aquí la magnitud de menos 10 es 10 positivo y ya con eso ya sacó la distancia. No. La distancia total recorrida es la suma de todas las distancias parciales. La primera distancia parcial es la que realiza la partícula desde x igual a 10, donde empieza, hasta x igual a 30. Desde 10 hasta 30 recorre 20 metros, pues, ¿no? 30 menos 10 es 20. Ya tenemos una primera distancia, 20 metros. Y le sumamos la segunda distancia que recorre, que es desde x igual a 30 hasta x igual a menos 20. Retrocedió 50 metros, ¿no? Porque, bueno, pues menos 20 menos 30 es menos 50. ¿Sí? Retrocede 50 metros, pero como son distancias lo que estoy sumando, las distancias se suman de forma positiva. No importa que haya avanzado o retrocedido, hay que sumar siempre las distancias. Desde menos 20 ahora avanza hacia la derecha hasta 20. De menos 20 a 20 son 40 metros. Desde 20 hasta menos 30, otra vez hay 50 metros. Y desde menos 30 hasta 0 hay 30 metros. ¿Sí? En total tendríamos 160, 190 metros de distancia recorrida. ¿Sí ven? Esa es la respuesta del literal C. ¿Alguna pregunta? El literal D dice que hay que calcular la rapidez media y esa es muy fácil. Si ya tenemos la distancia recorrida, la rapidez media simplemente se calcula dividiendo esa distancia total para el intervalo de tiempo.
Es decir, 190 dividido para 20 segundos. ¿Sí? Mm. 9,5 metros sobre segundo. Y por último, el literal E pregunta el número de veces que la partícula cambió la dirección de su movimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo que hemos visto hasta ahora, de que primero estaba avanzando y luego estaba retrocediendo. ¿Sí? ¿Cuántas veces hace eso? De que primero avanza y luego retrocede, o viceversa. Va retrocediendo y luego avanza. O sea, se va hacia la derecha y luego cambia hacia la izquierda. La primera vez que ocurre eso es aquí, porque estaba avanzando desde 10 hasta 30 y ya dejó de avanzar y comenzó a ir de 30 al otro lado, hasta -20 se fue. Entonces aquí avanza y aquí retrocede. Y retrocede hasta aquí en que de nuevo dice, no, desde el -20 ahora me voy a ir hacia la derecha. ¿Sí? Aquí avanza de nuevo y aquí retrocede de nuevo, hasta aquí. Aquí avanza de nuevo. ¿Sí? Hasta que se cumple el tiempo de t igual 20. Entonces avanzó, retrocedió y avanzó. ¿Cuántas veces cambió la dirección de su movimiento? Una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. ¿Alguna duda? ¿No? A ver, el ejercicio dice, el gráfico describe el movimiento de dos vehículos en línea recta. Si los vehículos se encuentran separados 100 metros en t igual a cero, ¿ya? Y parten al mismo tiempo, alejándose entre sí, determine la distancia que los separa en t igual 14 segundos. ¿Ya? A ver, traten de hacer ese, chicos. Bueno, ¿qué me dice la gráfica? La gráfica me dice que uno de los vehículos empieza con una velocidad inicial de cero, con una velocidad positiva, ¿sí? Variable, porque la velocidad se va incrementando hasta que llega a los 10 metros por segundo. El tiempo clave aquí está en t igual 14, o sea, por aquí. A partir de ahí, la partícula A se empieza a mover con velocidad constante. Aquí tenemos mRV y aquí tenemos mRU hasta t igual 14. ¿Qué pasa con la partícula B? La partícula B, en cambio, no avanza porque no tiene velocidades positivas, tiene velocidades negativas, retrocede. ¿Ya? Entonces, si ambas partieron del mismo punto, desde x igual a cero, y este de aquí es A y este de aquí es B, dice que se alejan entre sí. Entonces, A se fue para allá y B se fue para allá. ¿Sí? Mire, este es B y B tiene velocidades negativas. Entonces, B, bueno, pongamos acá B y acá A. Da lo mismo, pero B se fue para la izquierda y A se fue para la derecha.
B tiene velocidades negativas, ¿sí? También parte del reposo. Su velocidad inicial es cero, pero luego se hace negativo. Entonces está yéndose hacia la izquierda, como quien dice. Hasta que t es igual a 14. ¿Sí? Ahí en t igual 14, ¿cuánto tiempo, perdón, en t igual 14, cuánta distancia están separados? Tendría que encontrar la distancia recorrida de A, x final de A, ¿cuánto es? Y la distancia recorrida de B, x final de B, ¿cuánto es? ¿Sí? Obviamente la distancia recorrida de B no me va a salir positiva, me va a salir negativa. Aunque es distancia, bueno, lo que estoy calculando aquí no es distancia, sino posición. Entonces la posición sí me puede salir negativa. ¿Ok? Habiendo entendido ya lo que está sucediendo, ¿cómo lo resolveríamos? Bueno, entonces, si A se mueve primero con MRV, tendríamos que aquí encontrar cuánto fue que se desplazó. Y si luego se mueve con MRU, luego con una ecuación de MRU, ver cuánto se desplazó. Pero es una gráfica. Si nosotros recordamos que el desplazamiento se puede calcular como el área bajo la curva, pues tendríamos que sacar el área de este. ¿Qué figura geométrica es esta? Sino que sería un trapecio. Aquí está la altura, la base menor y la base mayor. Entonces, el desplazamiento de A sería igual a, bueno, ambos parten de x igual a cero, recuerden, ¿no? Así que el x final de A, pues me va a coincidir con el desplazamiento de A, porque este, esto es x final menos x inicial, pero x inicial es cero. Entonces el desplazamiento de A es igual a su posición final. Ya, da lo mismo, ¿no? Lo que quiero es calcular el desplazamiento, entonces tengo que sacar el área bajo la curva, porque eso es lo que uno debe acordarse siempre, que en una gráfica velocidad versus tiempo, el área bajo la curva da el desplazamiento. La base mayor es desde 0 hasta 14 nada más, ¿no? Entonces vamos con el área del trapecio. Base mayor, 14. Más base menor, desde 12 hasta 14, 2. Por la altura es 10 sobre 2, ¿sí? Entonces queda 16 para 2, 8, 80 metros. Y para B, el desplazamiento de B también es posición final de B menos posición inicial de B, pero la inicial es cero, ¿sí? Entonces hay que sacar el área bajo la curva también aquí, hasta 14 segundos nada más, pero este es el área de un triángulo, ¿sí? Que es base, 14, por altura. Ah, y aquí hay un problema, pues, ¿no? Cuidado con pensar que la altura es menos 8. No, la altura aquí es un valor que no sabemos cuánto es, ¿sí? Pero ¿cómo se puede sacar? ¿Cuánto es este valor? La altura no tenemos. Ese valor de velocidad de aquí es desconocido. Base por altura sobre 2 necesitamos, pero no tenemos ese valor. ¿Cómo se lo obtiene? Bueno, como es una línea recta, podemos calcular la pendiente. La pendiente de esa recta, ¿qué representa? Representa la aceleración, ¿sí? La pendiente sería eh, ese valor desconocido, v, menos la velocidad inicial, cero, sobre el tiempo final,
14, perdón, no, así no voy a poder encontrarla, necesito el valor numérico. Ahí tendríamos que utilizar este punto de acá. Este valor es de -8 menos la velocidad inicial 0 dividido para el tiempo de 15 menos el tiempo inicial 0. Ahí está. ¿Ok? 8 dividido para 15 es -0,53 metros sobre segundos al cuadrado aproximadamente. Una pendiente negativa significa una aceleración negativa, por eso se va para el otro lado. ¿Ok? Y si ya tengo la pendiente, pues ahora ya puedo sacar cuánto vale este valor de velocidad. Con esa misma pendiente de -8 quinceavos, podemos igualar, ahora sí utilizando este punto desconocido, v menos 0 sobre 14 menos 0. ¿Sí? Entonces, -8 por 14 sobre 15. De punto 47 aproximadamente, ¿no? Verifiquen, por favor. Entonces, la velocidad sería -7,47 metros por segundo. Y ahora sí puedo sacar el valor del desplazamiento. Sale 52,27. Miren que le pongo el signo menos porque sé que ese desplazamiento es negativo. ¿Sí? Hola, profe, disculpe, ¿por qué es 14 en el desplazamiento de A? Porque dice aquí que se alejan entre sí y hay que determinar la distancia que los separa en t igual 14. Entonces, en el gráfico no me ponen el 14, me ponen el 15. Entonces, yo delimité los dos gráficos hasta acá un poquito antes del 15, en t igual 14. Entonces, por eso todo lo que estoy calculando es para t igual 14, porque eso es lo que me dice el ejercicio. Y para confundirnos, en el gráfico no ponen el dato de 14, ponen el dato de 15. Entonces, ahí nos invita a equivocarnos el ejercicio. Pensar, por ejemplo, de que aquí tenía que trabajar con el -8, no es así. Tenía que sacar cuánto es este valor, es un poquito menor que -8. ¿Sí? Es -7,47. Entonces, si uno se va para la derecha 80 metros y el otro se va para la izquierda 52,27 metros, la distancia que los separan es la suma de esos dos valores en positivo. ¿Sí? Sería 80 menos -52,27. ¿Ya? La distancia que los separa sería 80 más 52,27. 132,27 metros. ¿Alguna otra pregunta? Pero en el desplazamiento de A le sumó 2. Eso no entiendo. En el desplazamiento de A le sumé 2. 14 más 2. Sí, porque es un trapecio. Voy a borrar aquí un poquito. El desplazamiento se calcula como el área bajo la curva. ¿Sí? Y yo creo que esto es un trapecio, ¿verdad? Por acá. Esa figura geométrica es un trapecio. Entonces se calcula como base mayor, 14, más base menor, que es desde 12 hasta 14. Ese es el 2 que aparece ahí, la base menor del trapecio. ¿Sí? Por altura, la altura del trapecio es 10 sobre 2.
Esa es la fórmula para hallar el área de un trapecio. ¿Ok? De nada. Y aquí tienen ustedes otro ejercicio de gráficas. Por favor, háganle captura para que ustedes practiquen después. Este también es sacar el desplazamiento hasta los 5 segundos. ¿Sí? Sería sacar el área de este trapecio, pero no de hasta los 10 segundos, sino hasta los 5. Y para eso necesitas saber cuánto es este valor de aquí. Bueno, ya les mostré cómo se hace eso. Con la pendiente, se encuentra ese valor. Así que lo pueden intentar ustedes resolver luego para practicar. Vamos con este. Movimiento parabólico. ¿Ok? ¿Ya? Vamos a analizar el ejercicio. Dice, en el instante mostrado, un cuerpo es lanzado con una rapidez de 20 metros por segundo, tardando 5 segundos en tocar el suelo. Por acá. Determine la altura desde la cual se lanzó el cuerpo y ve la rapidez con la que chocan con el suelo. Listo. Movimiento parabólico. Recuerda que el movimiento parabólico es la superposición de dos tipos de movimientos. En el eje vertical tenemos caída libre y en el eje horizontal MRU. Si dominamos los dos tipos de movimientos por separados, podemos dominar también el movimiento de proyectiles o movimiento parabólico. Obviamente también recordando cosas de vectores, como por ejemplo en el punto inicial, esta velocidad se puede descomponer. Tiene dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. Pero la velocidad en X es constante, así que solo se pone Vx, pero en la velocidad en Y es variable por caída libre, le afecta la gravedad. Entonces vamos a ponerle V sub 0y, porque es la velocidad inicial en Y. Y la velocidad en X, como tengo que este vector de aquí es de magnitud 20, según lo que dice el enunciado, esto sería igual a 20 por coseno de 60. ¿Sí? Utilizando un poquito de trigonometría y lo que aprendimos para descomponer vectores en el capítulo 2. Y B sub 0y, que está apuntando hacia abajo, y como nosotros normalmente decimos que hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, entonces cuando yo obtenga el valor de B sub 0y, tengo que decir que es igual a 20 por el seno de 60, pero ponerle un signo menos acá porque está apuntando hacia abajo. ¿Sí? Entonces es igual a menos 20 por seno de 60. ¿Ok? Entonces ya tengo, voy a anotar aquí ya las respuestas de eso. B sub x, 20 coseno de 60 es 10, siempre es constante. Y B sub 0y es 20 seno de 60 de punto 32, negativo. Con eso sale la partícula. En vez de decir que sale con 20 metros por segundo, con un ángulo de 60 grados, estoy diciendo que en el eje X tiene una velocidad constante de 10 metros por segundo y en el eje Y salió con una velocidad inicial hacia abajo de 17,32 metros por segundo. Es lo mismo. ¿Por qué lo descompongo? Bueno, porque si me preguntan en el literal A, la altura desde la que se lanzó, la altura tiene que ver con lo que pasa en el eje Y. ¿Sí? A lo mejor esta ecuación, delta y igual a b sub 0 y por t más un medio de la gravedad por t cuadrado. Porque el desplazamiento vertical sería de h, pero h negativo, ¿verdad? Porque el desplazamiento va hacia abajo. Ese sería menos h.
La velocidad inicial en y ya la acabo de sacar, menos 17,32. Y el tiempo que se demora en llegar al suelo, me lo dice el enunciado del ejercicio, es de 5 segundos. ¿Con qué gravedad estoy trabajando? No lo sé. No lo dice el ejercicio, así que vamos a poner 9,8 dividido para 2, 4,9. El menos es porque la gravedad está apuntando hacia abajo y hacia abajo hemos puesto negativo. Y el tiempo que se demora nuevamente es 5, pero al cuadrado. Y con eso ya puedo sacar el valor de h. 209,1. Verifiquen. Esta es la altura desde la cual se lanzó el cuerpo, el objeto. Sí, ¿verdad? Y acá cuando ya llega al suelo, vamos a tener que la velocidad en x sigue siendo constante, de 10 metros por segundo, ¿sí? Pero la velocidad en y se ha incrementado en magnitud. Empezó con 17,32 hacia abajo, pero a medida que va cayendo el objeto va ganando rapidez debido a que la gravedad va hacia abajo y va acelerando el objeto cuando cae, ¿sí? Entonces acá ya al final vamos a ponerle velocidad final en y yo ya no voy a esperar aquí tener un valor de 17,32, sino un valor más grande, ¿sí? Menos 20, menos 30, no sabemos. Ya tenemos que calcularlo. ¿Cómo se lo calcula? Bueno, velocidad final en y es igual a velocidad inicial en y más g por t, ¿sí? ¿Cómo sé que hay que utilizar esa ecuación? Porque tengo la velocidad inicial en y, menos 17,32. Tengo la gravedad, menos 9,8. Y tengo el tiempo que se demoró en ir desde menos 17,32 acá arriba hasta que llega al suelo, en el que voy a encontrar ese valor de velocidad. Ese tiempo que transcurrió desde ese punto hasta este punto es de lo que me dice el ejercicio, 5 segundos. ¿Sí? ¿Cuánto sale esto? Menos 66,32. ¿Sí? Y ahora sí puedo ya calcular la rapidez con la que choca con el suelo, porque si ya tengo esas dos magnitudes, tengo esos dos valores, tengo las componentes del vector velocidad final, ¿ya? Pero una cosa es velocidad y otra cosa es rapidez. Yo podría sacar la velocidad y decir es 10 en x y 66,32 hacia abajo en y dejarlo expresado como velocidad final es igual a 10i menos 66,32j metros sobre segundos. Pero eso no es velocidad, eso es velocidad, ¿sí? Eso es velocidad, pero me preguntan rapidez. Entonces, la rapidez instantánea es la magnitud de la velocidad instantánea, que es la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Sale aproximadamente 67,1, pongámosle, metros sobre segundo.
¿Alguna pregunta? Hagamos este otro ejercicio de movimiento parabólico. A ver, el ejercicio dice, una pelota es golpeada en el instante A, con cierta rapidez, no se sabe. En el instante B, alcanza su altura máxima con respecto al suelo, rozando el techo del granero. Determina el tiempo que le tomó a la pelota ir del punto A al punto B. Utilice gravedad como 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, en primer lugar, lo que podemos obtener de aquí es el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical, desde el punto de lanzamiento hasta acá, ¿sí?, que es el punto de altura máxima, sería 8 menos 1.5. O sea, delta Y, la altura máxima, medida desde donde empezó el movimiento de la pelota, es de 6.5 metros. ¿Ya? Recordemos que en el punto de altura máxima la velocidad en Y es cero, pero la velocidad en X es diferente de cero. ¿Ok? Bueno, necesitamos saber el tiempo que pasó en ir desde aquí hasta acá. ¿Ya? Entonces, si no sabemos la velocidad con la que se lanzó, podemos dejar expresada la velocidad en X y en Y en términos eh, de esa velocidad que no se conoce. Por ejemplo, si aquí tenemos una velocidad en X, esa velocidad en X sería igual a b sub 0 por el coseno de 25. No conocemos cuánto vale b sub 0, ¿verdad? Y b sub 0y, la velocidad inicial en Y, sería igual a b sub 0 por el seno de 25 grados. ¿Sí? Ahora, si tenemos el desplazamiento vertical de 6.5 metros, ¿qué ecuación nos ayudaría en este caso? Tenemos delta Y, no tenemos el tiempo. A lo mejor podemos pensar en esta ecuación de aquí, velocidad, bueno, rapidez final en y al cuadrado es igual a rapidez inicial en y al cuadrado, más dos veces la gravedad por el desplazamiento vertical. ¿Por qué? Porque en el punto A tenemos la velocidad inicial en y, pero en términos de v sub 0. O sea, no la conocemos completamente. Pero la final, en el punto de altura máxima, sí sabemos que la velocidad en y es cero. Entonces sería 0 al cuadrado igual a... Y aquí reemplazamos, en vez de poner b sub 0 y, podemos poner lo que tenemos aquí, ¿no? B sub 0 por seno de 25 al cuadrado, ¿sí? Más dos veces por 9.8, bueno, 9.8 hacia abajo, ¿no? Sería negativo, menos 19.6 por delta y es 6.5. Entonces quedaría 19.6 por 6.5. Eso da 127.4. Lo paso al otro lado con positivo.
igual a seno de 25 al cuadrado da 0,18 más o menos, ¿no? 0,18 b sub 0 cuadrado. Lo que me interesa aquí es b sub 0 y nada más, ¿no? Bueno, creo, déjeme ver. B sub 0 y. Entonces me quedaría así. B sub 0 y cuadrado igual a 127,4. B sub 0 y sería igual a la raíz cuadrada de eso. Sabemos que la componente es positiva porque el objeto es lanzado hacia arriba, ¿no? Entonces le sacamos la raíz cuadrada a 127,4 y me queda 11,29 metros por segundo. ¿Sí? Con esa velocidad inicial en y ya podría encontrar el tiempo. Sí, porque puedo utilizar esta ecuación de aquí, ¿no? Velocidad final en y igual a velocidad inicial en y más g por t. En el punto de altura máxima, la velocidad final en y es cero. La inicial en y, la que encontré, es 11,29. La gravedad menos 9,8 por el tiempo que se demoró en ir desde A hasta B. Entonces, quedaría 9,8t igual a 11,29 y despejamos. 11,29 dividido para 9,8. No necesitaba despejar B sub 0, sino tener B sub 0 y nada más para trabajar con esta ecuación de aquí. 11,29 dividido para 9,8. 1,15 segundos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, chicos, hemos revisado algunos conceptos de gráficos, caída libre, de movimiento parabólico, ¿sí? Tan sencillos. En el examen hay tres diferentes tipos de dificultad. Nivel básico, nivel intermedio y nivel difícil, ¿ya? Eh, van a haber varios ejercicios de nivel fácil. Entonces tienen que repasar conceptos más que todo, más que resolver conceptos, ¿sí? Que nosotros hemos venido repasando a lo largo del curso y en esta clase también hemos repasado algunos conceptitos, ¿sí? Miren, aquí me faltan algunos ejercicios, pero como ya no hay tiempo, pues pueden hacerle captura, tratar de resolverlos ustedes. No está mal utilizar inteligencia artificial. Si es que no lo pueden resolver ustedes, pueden pasarlo por alguna IA, no va a servir de nada que la IA las resuelva y ustedes en el examen pues no van a saber qué hacer. Entonces, estudien con ayuda de la IA.
La IA debe ser una herramienta, no una manera de reemplazar lo que nosotros trabajamos, ¿no? Sino ayudarnos con ella. Entonces, traten de hacer esto primero y luego se pueden guiar con la resolución que les presenta puede ser ChatGPT o cualquier otra IA de su preferencia. ¿Ya? Aquí tengo otro ejercicio de movimiento circular que me faltaron por cuestión de tiempo, ya no lo voy a revisar en esta clase. Ok, serían los dos únicos que me quedaron pendientes. Y bueno, los otros de acá que también les dije que ustedes los resuelvan, pero no porque no haya tiempo, sino porque eran parecidos a los que ya habíamos revisado. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna duda antes de terminar la sesión? ¿No? Recuerde que sigue aquí otro profesor, se va a conectar, no sé si con el mismo ID, creo que es con otro, ¿ya? Pero hay otra sesión aparte después de esta, ¿no? Y mañana también todo el día, 8 de la mañana, conéctense para seguir repasando y preparándose para su examen del día viernes, ¿ok? Bueno, espero haberles ayudado, chicos, que les haya servido. Pasen bien, cuídense.